160 del año 33 del Seminario de Investigación en el área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMBESTAF, el Seminario de los Jueves. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del maestro en ciencia Luis Enrique Hernández Zavala, quien impartirá la conferencia titulada Los parámetros de los sistemas de ecuaciones lineales con soluciones infinitas. Luis Enrique Hernández es licenciado en Matemática Educativa por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, maestro en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa por el CIMBESTAF y actualmente estudiante del programa de doctorado en Ciencias en la especialidad de Matemática Educativa por esta misma institución. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, como la Escuela de Invierno en Matemática Educativa, la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, y en lo internacional estuvo presente en The Psychology of Mathematics Education in North America y en The American Association of Physics Teachers, entre otros. Sus líneas de investigación versan sobre los aspectos cognitivos del aprendizaje, la enseñanza de la matemática, el análisis de las soluciones matemáticas a utilizar en la toma de decisiones y en la interpretación y aplicación de mapa conceptual híbrido en las matemáticas, física y química. Aprovechamos para recordarles a nuestros asistentes que tanto aquí como en Zoom pueden hacer sus comentarios y preguntas al finalizar la presentación, perdón. Sin más por el momento, dejo con ustedes al maestro en ciencias Luis Enrique Hernández Zavala. Muchas gracias, Aray. Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador por esta invitación para exponer algunos de los resultados obtenidos en la investigación de maestría. Voy a proceder a compartir pantalla. Déjenme quitar unas cosas. Perfecto. Hola, buenos días, estimada comunidad. En este caso, voy a presentarles algunos resultados y reflexiones obtenidos de la investigación de maestría que estuvo a cargo de la doctora Claudia Margarita Acuña Soto. Titulamos esta charla Los parámetros en los sistemas de ecuaciones lineales con infinitas soluciones. Algo del contenido que vamos a abordar en esta charla, una breve charla. Vamos a abordar la problemática, lo que nos llevó a investigar esta temática. Presentaré algunos antecedentes referentes a lo que se ha hecho con respecto al concepto de parámetro en la matemática educativa. También presentaré cuál fue nuestra conceptualización de parámetro, lo que nosotros planteamos en el desarrollo de la investigación. También presentaré de manera general algunas consideraciones teóricas bajo las cuales se desarrolló esta investigación. Presentaré también la metodología, que es donde tomaré un poquito más de espacio, que es lo que me interesa mostrar en esta charla. Y expondré algunos resultados que se dieron después de una intervención con algunos profesores en servicio mexicanos. Y por último, algunas reflexiones suscitadas de esta investigación. Okay. ¿Cuál fue nuestra problemática? Cuando ingresé a la maestría, una de las primeras cuestiones que nos hicimos y me hice con mi asesora era que nos estábamos preguntando cuáles eran los significados asociados al concepto de parámetro. Entonces, teniendo esta pregunta así de manera general en mente, nos dimos a la tarea de investigar, de adentrarnos qué había sobre los parámetros en los libros de texto. Para eso nosotros recurrimos a revisar distintos libros de texto, tanto de primaria, secundaria, bachillerato y el nivel superior aquí en México, que son recomendados por los principales organismos educativos del país. Cuando nos dimos a la tarea de revisar los libros de texto, currículums, planes de estudio, nos dimos cuenta que los parámetros están casi ocultos en estos, tanto en los currículos, los programas y los libros de texto. No aparecen, están soslayados o no son parte de estos contenidos.
También encontramos al revisar los libros de texto de todos los niveles educativos hasta superior, nos dimos cuenta que no se introducen de forma adecuada o explícita los parámetros, incluso en los cursos de licenciatura. En este caso nos dimos a la tarea de revisar libros de álgebra lineal. En este caso lo dividimos en dos, que fue los libros utilizados en ciencias e ingeniería, y otros libros en otras carreras, por ejemplo, en actuaría, en economía, etcétera. En general, de álgebra lineal. Nos dimos cuenta al hacer la revisión que lo que se hace en estos libros es que se les trata como una estructura marginal y oportunista, que eventualmente son introducidos solo bajo ciertas circunstancias particulares, que como nunca se esclarecen, resultan ambiguas. Esto para todos los alumnos y para profesores también nos dimos cuenta que es ambiguo el uso de los parámetros, dado que no se hace una explicación o una introducción adecuada de esto, simplemente aparece. Teniendo en cuenta esta problemática, en esta investigación nos dimos a la tarea de inquirir sobre las ventajas que tenía conceptualizar a los parámetros como variables de control. Para lo cual nosotros indagamos la forma, cómo era adoptada esta nueva conceptualización por 5 profesores en servicio, mexicanos, cabe destacar. Y también quiero aclarar que los profesores iban desde secundaria, perdón, de educación básica secundaria, hasta el nivel de licenciatura. Esto cuando destacamos su naturaleza dual del parámetro. Es decir, nosotros la conceptualizamos dado que observamos que los parámetros tienen una naturaleza dual. ¿A qué nos referimos con esto? Que el parámetro puede tomar dos papeles, dos roles, como una variable activa y como una variable inactiva, que más adelante se explicará. Nos dimos también la tarea de revisar la literatura concerniente al concepto de parámetro, en este caso sobre las dificultades que tienen los estudiantes al tratar de comprender este concepto. Una aproximación es la de Freudenthal, en su libro de la fenomenología, que la define el parámetro como una variable independiente secundaria. Y dice que el parámetro es como si estuviera dormida, una variable dormida, que en caso de necesidad se puede contabilizar, es decir, como si se despertara. Otra conceptualización es la de Bloody Wiener, quien él hizo un estudio con alumnos de bachillerato, proponiéndoles diversas tareas que involucraban parámetros. Y después les preguntaba que cómo comprendían, cómo entendían el parámetro ellos. Entonces los alumnos asociaban al parámetro el rol de una constante, pero que varía, y de una variable con un valor constante. Por otro lado, Drivers los define como números generales de segundo orden que asumen el papel de incógnita o de variable relacionada. Y esto dependiendo del contexto. Además, que menciona que los parámetros hacen variar lo que de por sí ya varía. Otra conceptualización más local aquí en México fue por la doctora Orsini y la doctora Trigueros, quienes los definieron como variables de orden superior, como cantidades cambiantes y dinámicas. Otra conceptualización también es hecha por Bardini, Radford y Sabena. Ellos en un paper discuten la complejidad paradójica, como hemos estado viendo el parámetro en esta complejidad paradójica entre constante y variable. En este caso ellos también lo definen como una variable constante o como un objeto fijo variable, así como su papel en los procesos de generalización. Esto a grandes rasgos son algunos antecedentes de lo que se ha hecho en la literatura, en la matemática educativa con respecto al uso de los parámetros y a las conceptualizaciones que hay. Como podemos observar en la literatura, hay una tendencia por definirlos, por conceptualizarlos en este doble papel, doble rol, como una constante y como una variable. Sin embargo, en otros artículos también, como el de Furunghetti y Paula de 1994, ellas discuten con alumnos y observan que los alumnos tienen muchas dificultades para comprender esta cuestión de constante y variable. No les queda claro si es una constante o si es una variable, o cuándo utilizar una y cuándo utilizar otra.
En ese sentido, nosotros en esta investigación promovimos los usos y los significados asociados a los parámetros en dos sentidos. Por un lado, nosotros consideramos esta naturaleza dual, esta dualidad de variable constante, pero nosotros la hacemos en otra conceptualización, un poquito distinta, para no caer en complejidades como las otras, o redundancias. También la definimos como una variable de control. Con respecto a la naturaleza dual, ¿por qué decimos que tiene una naturaleza dual? En esta investigación nosotros definimos al parámetro o lo conceptualizamos explícitamente de la siguiente manera. Y el parámetro es una variable especial de naturaleza dual, que funciona como una variable activa o inactiva. Es decir, cuando es necesario varía y cuando no lo es puede ser considerada como un objeto que se comporta como un valor constante, dependiendo de las necesidades del problema. Que no contradecimos a lo que se ha hecho en la literatura. Por otro lado, como variable de control, nosotros la conceptualizamos de la siguiente manera. Le damos este estatus de variable de control porque lo asociamos a la elección de determinadas soluciones en un sistema de ecuaciones lineales con infinitas soluciones. Y también al dinamismo que nos puede dar en la representación gráfica, que más adelante también lo veremos, dado que introducimos un deslizador en una representación gráfica en un applet de GeoGebra y se observa cómo podemos controlar este parámetro y las cualidades que tiene de control. En este caso, en los sistemas de ecuaciones lineales. En algunas consideraciones teóricas, como lo mencioné, esta investigación se desarrolló conforme a la teoría de la objetivación. ¿Por qué este marco teórico? Porque este marco teórico nos dotaba de algunos elementos que nos permitían promover ciertos significados con los profesores. En términos generales, la teoría de la objetivación se refiere a la acción sobre los artefactos, mediante la cual es posible realizar una mediación semiótica, la cual puede o no permitir encontrar el saber, la llamada objetivación en la teoría de la objetivación, con base en los saberes actuales. Además que esta mediación semiótica es posibilitada por una praxis reflexiva o práctica reflexiva, que esta puede ser inducida por una coproducción. En primer lugar, Radford propone que esta coproducción se da entre alumno y estudiante. Sin embargo, nosotros proponemos que puede darse entre un investigador y un profesor, que fue lo que hicimos en la investigación, en la cual tuvimos una coproducción entre profesor e investigador, es decir, un diálogo entre ambos, entre el investigador y el profesor, y el investigador tenía el objetivo de promover ciertos significados y saberes en los profesores. Como lo comento, con el objeto de la reconstrucción de los saberes o de esta llamada objetivación del encuentro con el saber. Que en nuestro caso era que los profesores tuvieran este encuentro con esta conceptualización del parámetro y saber cómo ellos lo adoptaban o si no lo adoptaban en ambos casos. Sin embargo, en nuestro caso consideramos insuficiente solo un proceso de mediación semiótica, por lo cual nosotros propusimos un conjunto de artefactos semióticos con el objeto de promover los significados del parámetro desde distintos puntos de vista. Pues como lo voy a plantear ahorita, con distintos puntos de vista me refiero al punto de vista algebraico, el punto de vista gráfico y el punto de vista desde la resolución y análisis de problemas en contexto. Por lo cual se justifica que utilizáramos una secuencia de 4 artefactos. Como le comento, para promover dicha conceptualización del parámetro, nosotros recurrimos a un caso específico de los sistemas de ecuaciones lineales, el caso de las soluciones infinitas. Pero más allá también utilizamos un caso específico que es el caso cuando se tienen más ecuaciones, más incógnitas que ecuaciones. En este caso propusimos sistemas rectangulares 2×3, en el cual su representación gráfica era una intersección de planos en una línea recta en el espacio. Esa línea recta describía el conjunto solución.
Y esto con base en la teoría de la objetivación. Los artefactos semióticos que nosotros propusimos son los siguientes. El primer artefacto semiótico fue utilizar una definición del parámetro, haciendo énfasis en su naturaleza dual, la definición que presenté anteriormente. Posteriormente utilizamos un programa que permitía obtener el conjunto solución de un sistema de ecuaciones lineales. También posteriormente utilizamos e hicimos un análisis gráfico dinámico de las soluciones en R2 y en R3, en el espacio y en el plano. Y por último, propusimos ciertos problemas contextuales a los profesores para que ellos analizaran y resolvieran estos problemas, de manera que ellos pudieran utilizar todos los artefactos anteriores y pudieran dar sentido y significado a esta nueva conceptualización del parámetro. Por un lado, y por otro lado, al caso de las infinitas soluciones. Nuestra metodología a grandes rasgos es la siguiente. Nosotros trabajamos con una población de 5 profesores de distintos niveles educativos, que iban desde secundaria hasta licenciatura. Eran profesores jóvenes, creo que por eso fue bien adoptada la propuesta por ellos. Estaban en un rango de edad de entre 24 a 30 años, jóvenes desde mi punto de vista. De los cuales 2 eran mujeres, 2 profesoras, 2 eran profesoras y 3 profesores. El tipo de estudio que desarrolló fue cualitativo. Desarrollamos una investigación mediada por internet, resultado de la condición de la pandemia que nos atacó en esos años, hace 2 años, bueno, que todavía seguimos en ello. Y utilizamos entrevistas tipo intervención. ¿Por qué entrevistas tipo intervención? Porque, como les planteé anteriormente, nosotros propusimos un diálogo con los profesores, un diálogo continuo entre investigador y profesor. Realizamos sesiones individuales a través de la plataforma virtual Zoom. Aproximadamente cada sesión tuvo una duración de 90 minutos con cada uno de ellos. Y en toda la sesión hubo diálogo constante entre profesor e investigador. Ok. A continuación voy a presentar cómo fue la trayectoria y cómo presentamos a los profesores toda esta propuesta, todos estos artefactos semióticos, con el objetivo de promover dichos saberes. En primer lugar, recordamos a los profesores los tipos de soluciones de los sistemas de ecuaciones lineales. Esto con ejemplos gráficos. Tuvimos un diálogo con los profesores sobre lo que ellos sabían, conocían sobre los sistemas de ecuaciones lineales en R2 y en R3. Al hacer esta indagación con los profesores inicial, encontramos que todos los profesores de la muestra tenían conocimientos generales sobre los sistemas de ecuaciones lineales y sus soluciones, en R2 y en R3. Sin embargo, nos dimos cuenta, observamos que todos los profesores tienden a trabajar solamente con sistemas cuadrados 2x2 y 3x3. Algunos nunca habían visto sistemas rectangulares o si los veían no los abordaban. Y en el terreno gráfico interpretaban la solución siempre como una intersección de rectas o planos. Con respecto al caso de las soluciones infinitas en R3, presentamos los 2 casos. Presentamos cuando se superponían 2 planos en uno mismo y el caso cuando se intersectaban 2 planos en una línea recta en el espacio. El segundo caso no lo conocían la mayoría de los profesores, solo un profesor lo conocía, los demás lo desconocían y todos conocían el caso cuando se superponían planos, que es un caso heredado de R2, que es cuando se tienen infinitas soluciones y se superponen 2 líneas rectas. También que los profesores solo han trabajado con problemas que les dan soluciones únicas y numéricas. Cuando tienen soluciones infinitas, por lo general en la indagación que hicimos, los profesores nos dijeron que al llegar a ese caso, no lo abordan o lo hacen un lado o lo desechan. Sin embargo, nosotros, por el objetivo de nuestra investigación, que era introducir y utilizar parámetros, centramos nuestra atención en el caso particular de los sistemas 2x3. Como les comento, les presentamos ambos casos.
cuando se superponen en un plano y en una recta, y trabajamos con el segundo solamente. Posteriormente, en el segundo momento, les propusimos la definición de parámetro, que es el primer artefacto semiótico. Les presentamos la definición pragmática de este como un símbolo con naturaleza dual, como variable activa o inactiva, dependiendo de las circunstancias operativas. Esto nos permitió reescribir el sistema 2x3 como un sistema 2x2 por medio de una parametrización, dado que nosotros propusimos introducir el parámetro al inicio de todo, no al final cuando ya se resolvía el sistema y tenías que introducir un parámetro porque te queda una variable libre. Nosotros lo proponemos al inicio. Nos dimos cuenta que reescribir el sistema de esta manera situaba a los profesores en un terreno conocido y cómodo, advirtiendo el uso del parámetro, dado que ellos ya sabían trabajar con sistemas cuadrados 2x2, entonces era fácil trabajar con este nuevo sistema, aunque tuviera un parámetro de por medio. Porque en este caso el parámetro, en esta parte, no funcionaba como una variable como tal, sino como una variable inactiva, es decir, como una constante. En un tercer momento, planteamos el caso de un sistema 2x3. Esto lo hicimos planteando su representación gráfica. Les planteamos la expresión algebraica, el sistema como tal, y les planteamos también la representación gráfica, cómo se veía en el espacio. Y dejamos que ellos lo manipularan y observaran y movieran cómo era este sistema. En este caso, la línea amarilla, la recta amarilla es la que describe el conjunto de solución de este sistema. Y estos son los dos planos que se superponen las dos ecuaciones. Que en este caso, este fue otro artefacto semiótico, que este fue también apareciendo en toda la propuesta. En un cuarto momento, mostramos a los profesores el proceso de parametrización. En este caso, nosotros les planteamos a los profesores un sistema inicial, que era el anterior. Planteamos introducir un parámetro al inicio. En este caso, planeamos transformar a z en un parámetro, en este caso, lambda igual a z. Como les comento, en este caso, toma el rol de variable inactiva, o como una constante se podría decir, por lo cual nos permite reescribir el sistema 2x3 en un sistema 2, que los profesores, a pesar de que contenía un parámetro, ellos podían resolverlo fácilmente. Sin embargo, hubo una cuestión que no les comentamos a los profesores, pero que nosotros sí teníamos en cuenta, sí considerábamos al hacer esto. Fue que en un inicio no sabíamos las condiciones necesarias y suficientes para transformar una variable en un parámetro, las cuales están dadas por el teorema de la función implícita. No se las presentamos a los profesores, dado que no era el objetivo de la investigación, y quizá íbamos a quitar la atención de lo que queríamos, por lo cual no fue presentada. Sin embargo, sí sabíamos cuáles eran esas condiciones. Posteriormente, presentamos a los profesores la representación gráfica de este nuevo sistema, del sistema parametrizado. En R2, que se muestra como una proyección del sistema original en R3, en el plano en R2. Y voy a mostrar cómo se veía este applet. Ay, me dicen si se ve el applet de GeoGebra, que no sé si se está compartiendo. No, aquí que no se ve. Déjame. A ver, dejar de compartir y lo vuelvo a compartir. Aquí está. Sigue sin verse, ¿verdad? Ahora sí se ve. Perfecto. Perfecto. Sí, este fue uno de los primeros applets que les presentamos a los profesores, en el cual está la representación, la proyección del sistema en R3 en R2, es decir, el sistema ya con un parámetro dentro. Como vemos, se ven
dos rectas. Y la recta amarilla está donde se mueve el punto, es el conjunto solución. Estuvimos con los profesores jugando con estos datos. Y como les decía, introducimos un deslizador para que los profesores, por un lado, observaran el control del parámetro y por otro lado, la variabilidad del mismo. Y cómo cuando movemos el parámetro, cuando lo hacemos dinámico, vamos obteniendo ciertas soluciones o van cambiando las soluciones. Que en este caso podemos observar aquí que si movemos el parámetro, vemos que el punto se mueve a través de la línea amarilla, que es el conjunto solución en R3, el que describe la superposición de los planos en la recta. Entonces, de esta manera fuimos jugando con el parámetro y que los profesores vieran cómo funcionaba el parámetro en el sistema paramétrico. Entonces, ellos ya iban obteniendo un punto, iban obteniendo las coordenadas del punto y las soluciones en X y en Y para este sistema. Y se dan cuenta que iban obteniendo infinitas soluciones, que aquí estaban acotadas a un cierto intervalo. Voy a volver a compartir pantalla. No sé si. Listo. Listo. Sí se ve mi pantalla de nuevo, ¿verdad? Sí, listo. Perfecto. Okay. Después de presentarle la representación y jugar con el parámetro en terreno gráfico, resolvimos el sistema paramétrico o los sistemas mediante un programa. ¿Por qué utilizamos un programa? Porque queríamos centrar la atención de los profesores en el tratamiento de los parámetros, no tanto en los procedimientos, por lo cual nosotros obviamos los cálculos, que sabíamos que eran del conocimiento de los profesores. También observamos que este programa dio certeza sobre la solución de los sistemas. Era un programa sencillito, programado en Python, el cual te pedía introducir los coeficientes del sistema, X, Y, Z y el valor constante o el coeficiente que está del otro lado de la igualdad. Además, también te permitía, en algunos casos, más adelante, introducir expresiones algebraicas, no solamente los coeficientes. En este caso, cuando introducían los coeficientes de cualquier sistema, el mismo programa ya te parametrizaba dicho sistema y te daba la ecuación parametrizada. Introducía las dos ecuaciones, te las mostraba y después resolvía el sistema en términos del parámetro. Pese a que este programa atendía sistemas para cualquier tamaño, nosotros recurríamos a reducirlos a sistemas cuadrados parametrizados. Esto con el objetivo de seguir con la misma trayectoria de que los profesores se dieran cuenta cuál era el papel del parámetro. Posteriormente, analizamos la representación gráfica de los conjuntos solución de forma simultánea. ¿A qué me refiero con esto? Que analizamos dicha representación en R2 y en R3 de manera simultánea en un mismo applet. De forma que los profesores lograron observar cómo era esa variabilidad del parámetro en R2 y en R3. Cómo se comportaba el parámetro en el sistema con un parámetro y en el sistema original. Como lo comenté anteriormente, la relación entre ambas representaciones gráficas se expuso como una proyección del espacio tridimensional mediante planos paralelos. En este caso, la representación muestra conjuntos solución equivalentes, que es como se puede observar acá abajo. Que voy a abrirlo para que observemos también el funcionamiento de este applet. Es este. Ay, perdón, pero me dicen si la pueden ver otra vez. ¿Sí se puede observar? Sí, sí se ve. Sí. Perfecto. En este caso, aquí está el applet que se les presentó a los profesores y con el que ellos estuvieron manipulando, jugando. Tiene las mismas características. Está la representación algebraica de estos sistemas, las ecuaciones algebraicas. En este caso se muestra el sistema paramétrico y el sistema original. Se muestran las soluciones, las coordenadas de las soluciones de este sistema en ambos.
Pero ¿qué es lo importante aquí? Que los profesores pueden, por un lado, observar cómo se ven ambos sistemas, tanto en R3 como en R2, y pueden observar cómo se comporta el parámetro. Si podemos observar, se van moviendo un punto en ambas representaciones, que son las soluciones, tanto en R2 como en R3. Que de esta manera también los profesores, en un sentido superficial, van observando cómo ellos pueden tener control de dichas soluciones. Es decir, que de un conjunto de soluciones infinitas, ellos pueden ir tomando ciertas soluciones a conveniencia, las que ellos quieran. Y es interesante cómo los profesores podían observar que se trata de la misma solución, en R2 y en R3. Okay. Empezamos a... Está. Y en el último paso de esta trayectoria, en la última etapa, les presentamos a los profesores ciertos problemas contextuales, en donde el modelo matemático asociado a estos era un sistema de ecuaciones lineales rectangular 2×3. Se los propusimos a los profesores de forma que ellos lo analizaran y lo resolvieran, utilizando todos los artefactos anteriores. Cabe destacar que todos nosotros se los propusimos, se los presentamos a ellos. Les dimos todas las herramientas para que ellos lo resolvieran. En algunos casos, casi en la mayoría, también estuvimos dialogando con los profesores. En primer lugar, el parámetro como variable de control se asoció a las condiciones específicas de un problema que justifican las soluciones válidas. ¿Qué es una solución válida? Una solución válida nosotros la interpretamos en este tipo de problemas como una solución que tiene sentido en el contexto realista del problema. La coordinación de los artefactos anteriores fue un paso fundamental en esta última etapa, dado que los profesores, para resolver los problemas contextuales, hacían uso de la definición, utilizaban el método de parametrización, es decir, de reducir el sistema de 2×3 a 2×2, y también les presentamos la representación gráfica de los conjuntos de solución, para que fuera más fácil para ellos observar las soluciones y tomar una solución que fuera válida para ellos y que resolviera el problema. Y también el uso de la calculadora para obviar los cálculos, que más que nada para que los profesores tuvieran certeza de las soluciones que les estamos proponiendo o que estaban encontrando. Y más que soluciones, las expresiones algebraicas parametrizadas. Y la coordinación de dichos artefactos y el análisis de los problemas en contexto pretendían promover una práctica reflexiva sobre la utilidad del parámetro. Más que promoverla al final, no era como tal, dado que esta práctica reflexiva se iba promoviendo desde el inicio, desde que se planteaba el primer artefacto semiótico. Sin embargo, tuvo sentido para los profesores cada vez que se iba presentando distintos artefactos semióticos. Y este último artefacto, el de los problemas contextuales, fue el que organizó toda la información y que permitió que los profesores dieran significado y adoptaran esta nueva conceptualización del parámetro. Este es un problema del que les presentamos a los profesores. Es un problema de distribución en el cual se le planteaba a los profesores que resolvieran el sistema y que los profesores propusieran una solución que se ajustara a la situación. En este caso se les pedía que determinaran la mayor cantidad de miligramos de Y que puedan estar contenidos en la mezcla. Presentamos otro problema también a los profesores, que no lo presento aquí, pero era sobre salarios. Entonces los profesores tenían que tomar una decisión sobre qué solución, qué distribución de salarios sería más justa. De manera general voy a presentar algunos resultados que obtuvimos después de esta intervención, de este experimento con los profesores. Encontramos después de todo esto, que para los profesores, los problemas en contexto ayudaron a dar sentido al método de parametrización. Decía el que les permitía reducir el sistema de 2×3 a 2×2, que los ponía en un terreno cómodo y conocido.
Y por otro lado, la variación del parámetro, la elección de las soluciones particulares y el análisis de situaciones contextuales permitieron a los profesores ser capaces de manipular, por un lado, acotar y obtener soluciones válidas de un sistema con infinitas soluciones. Encontramos también que los profesores respondieron con ideas que iban desde incluirlo como uno de sus muchos procedimientos asociados a la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Es decir, este método de parametrización, de reducción del sistema. Hasta aquellos quienes pudieron determinar la relación de variabilidad de aquellas soluciones que variaban y el vínculo entre las soluciones infinitas y aquellas que son válidas. Encontramos también de manera general que los profesores de esta muestra, de nuestro estudio, conocían la temática relativa a los sistemas de ecuaciones lineales y sus distintos procedimientos asociados para resolverlos. Sin embargo, solo algunos de ellos habían oído hablar de los parámetros, pero que en su mayoría no los habían usado para resolver sistemas con infinitas soluciones. Además, gran parte de los profesores compartían la idea que si las soluciones son infinitas, el sistema no será resuelto. Sin embargo, esta concepción cambió al finalizar el experimento, dado que para los profesores ahora tenían herramientas para presentarles a los alumnos. Ellos comentaban. Es decir, que ellos ya no iban a desechar ese caso, o que no iban a tener esa creencia de que este caso con infinitas soluciones no se podía resolver. También encontramos que los profesores lograron afirmar que, por un lado, es posible resolver los sistemas con infinitas soluciones. Por otro lado, los parámetros son especiales, es decir, son variables especiales, y pueden tomar el rol como una variable activa o como una variable inactiva. Y sirven para reducir un sistema 2×3 a uno 2×2. Y que de las soluciones infinitas es posible elegir aquellas que sean válidas. Por último, encontramos que la práctica reflexiva desarrollada por cada profesor y promovida por el investigador provocaron una actualización de los saberes de los profesores. Esto en términos del parámetro. Quienes aceptaron unánimemente esta conceptualización como un auxiliar para resolver sistemas 2×3. Sin embargo, la relevancia y la aprehensión con respecto a la conceptualización del parámetro resultaron desigual. Esto más que nada por los intereses académicos de cada profesor e intereses académicos y docentes. En conclusión, en algunas reflexiones que tuvimos al finalizar esta investigación, encontramos que este planteamiento pragmático del parámetro como una variable de naturaleza dual fue viable en todos los casos propuestos. No hubo ningún profesor que no lo entendiera o que no estuviera de acuerdo con esta conceptualización. En principio, la aproximación no encontró dificultades ni operativas ni conceptuales. El medio para abordar exitosamente la idea del control de las infinitas soluciones recayó en la explicitación de la naturaleza dual del parámetro y de un procedimiento manejable para el profesor. También consideramos que una ganancia cognitiva de esta propuesta, de esta nueva conceptualización, fue que todos los participantes pudieron controlar una cantidad infinita de soluciones de un sistema, que antes no era abordada, además de la categoría de soluciones válidas, esto en los problemas contextuales, todo mediante la inclusión del parámetro y el procedimiento descrito anteriormente, es decir, de toda la trayectoria de los artefactos semióticos que propusimos con los profesores. Por último, encontramos que esta propuesta abrió y abre la puerta para el desarrollo de aproximaciones educativas que incluyan al parámetro como una variable de naturaleza dual, donde la independencia lineal sería el requisito para establecer las variables adecuadas para ser transformadas en parámetros en un sistema con infinitas soluciones, y de esta manera poder resolverlo más fácilmente. Lo que plantea objetivos y usos prácticos adicionales al estudio de conceptos como la independencia lineal o conjunto generador, por ejemplo. Aparte, que también esta aproximación puede ser llevada tenemos esa idea que estamos desarrollando ahora en la investigación doctoral, que planteamos llevar esta propuesta no con profesores, sino con alumnos de distintos niveles educativos, que van desde bachillerato hasta el nivel superior. Sin más, esto sería lo que propusimos, lo que hicimos en la investigación de maestría. Algunas referencias también les muestro aquí. Y les agradezco
por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique. Vamos a esperar a ver si hay algunas preguntas, ya sea por el chat o creo que Natalia Serrano quiere participar. Por favor, adelante. Sí, hola, gracias. ¿Sí me escuchan? Perfecto, Natalia. Sí. Sí, muchas gracias. Pues la verdad me gustó mucho tu presentación. Muchas gracias, Enrique. Pues en realidad mis dudas son un poquito más con respecto al, como algunas nociones de los profesores con respecto a la resolución que ocuparon para los sistemas de ecuaciones lineales. Mencionaba sobre todo la interpretación o cómo veían las soluciones, y ya solo al final mencionaste las estrategias o métodos de resolución. Y entonces, como mi pregunta más bien va dirigida precisamente a ese punto. ¿Qué pasaba entonces cuando observaron, por ejemplo, cuando les propusieron a los profesores sistemas de ecuaciones de 2×2, 3×3, con soluciones finitas, sí, o sea, solución nada más con cierto valor para X, cierto valor para Y? Entonces, por ejemplo, cuando ellos hacían eso y estaban ocupando sus métodos, digamos, como que le daban enfoque o enfocaban más sobre el método para ocupar la resolución o más en la solución, o sea, como que en qué se enfocaban más a partir de lo que observaron. Esa es mi primera pregunta. Y pues precisamente a partir de toda esta reflexión, ellos que al final, ¿cuál fue como que su reflexión al respecto? De seguir privilegiando las estrategias para resolver los sistemas, independientemente si sean con solución finita, infinita, etcétera, o como decir, bueno, podemos usar el método gráfico para resolverlo. Observen aquí la esencia de, o la solución, qué significa, cómo podemos interpretarla gráficamente. Entonces, me llamaría la atención si pudieras como darle particularidad a esa pregunta sobre las estrategias, digamos, que usaron los profes y cómo al final lo cerraron. Y pues mi segunda pregunta es un poquito más relacionada con la primera parte de tu presentación. Creo que era la diapositiva 3, no estoy muy segura. Si me pudieras compartir la diapo, por favor. Sí, sin problema. Gracias. ¿Esta, Natalia? Sí, exactamente. Mencionabas que el término de parámetro no se introducía de forma adecuada o explícita en el cuadrito, y dice incluso en los cursos de licenciatura. Dice lo que hace que se les trate como una estructura marginal y oportunista. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? O sea, si me pudieras como dar un poquito más de detalle al respecto, o sea, simplemente como para entender, pues, qué encontraron, ¿no? Ya como más ejemplos o así, un poquito más de contexto en esa parte. Y nada más sería todo. Gracias. No, gracias a ti, Natalia. Voy a responder primero la última, que es la más sencillita de responder. Sí, nosotros lo que hicimos al inicio fue revisar, te digo, libros de texto desde bachillerato, desde primaria hasta bachillerato. Sabemos que los parámetros se utilizan en toda la matemática. Los podemos ver desde cálculo integral, por ejemplo, cuando tenemos integrales indefinidas, cuando resolvemos agregamos un más c, ¿no? Entonces ese más c no es una constante como tal, sino tiene el carácter de un parámetro, porque también varía y puedes obtener muchas funciones determinado ahí. Así igual en la física hay muchos usos del parámetro también. Se utilizan mucho los parámetros en la física. En la economía también. Sin embargo, en un primer inicio nos dimos cuenta que en ninguna parte de los currículums, en México, por ejemplo, en México, en primaria, secundaria ni bachillerato, los parámetros forman parte del contenido como tal. Ese fue un primer paso. Un siguiente paso fue observar los libros de texto. Sin embargo, como sabemos que es muy amplia la matemática que se enseña en todos los contenidos que se enseñan en estos niveles, decidimos centrarnos en un solo aspecto, en un solo objeto, que fueron los sistemas de ecuaciones lineales,
que es donde eventualmente se utilizan los parámetros. Entonces nos dimos a la tarea de revisar estos libros de texto y, por ejemplo, te comento, desde primaria hasta bachillerato no hay ninguna mención al parámetro. No se utilizan aquí en México, porque, por ejemplo, en discusiones con compañeros de la maestría, Juli y Maxi, creo que los deben de conocer, ellos son de Uruguay, con discusiones con ellos me comentaban que en Uruguay sí se introducen los parámetros, sí se utilizan, pero en el nivel de bachillerato, y aquí en México no. Entonces, después nos fuimos al nivel superior y observamos libros de álgebra lineal. En la tesis, ahí están, planteo los libros que utilizamos, que proponen, revisé los planes de estudio y contenidos de la UNAM, del ITAM, de la UAM y de la facultad en donde yo estaba. Es decir, de las facultades de ciencias, de ingeniería y de economía. Entonces encontré que había una intersección de libros que utilizan. En este caso eran libros particulares de álgebra lineal. Uno de ellos es el Kenneth y Hoffman. El Kenneth es uno y el Hoffman es otro. Y lo revisamos. Revisamos en este caso donde se introducían los parámetros. Te lo comento así, busqué parámetro como tal y no había mención de parámetro, la palabra parámetro. Me puse a revisar los problemas que proponían. En este caso me fui directo al tema de sistemas de ecuaciones lineales, que es donde eventualmente se introducen los parámetros. Entonces, al observar estos libros, nos dimos cuenta que aparecen los parámetros en estos sistemas de ecuaciones lineales. Sin embargo, nos dimos cuenta que aparecen simplemente como un ritual de sustitución. Nos dimos cuenta que cuando se tienen más incógnitas que ecuaciones o se da este caso de infinitas soluciones, se introduce otra literal. Se introduce un t, se introduce un alfa, se introduce un gamma. Simplemente se dice así. Ya resuelves el sistema por cualquier método, obtienes determinadas soluciones y entonces ya le das un carácter, ¿no? Obtienes x1, x2, x3 y x4. Entonces, la expresión depende de alguna variable, x4 por ejemplo. Pero para no causar redundancias, creo, para confusiones, lo que hacen es que hacen un cambio de variable de x4, por ejemplo, a t. Y simplemente te dicen x4 es igual a t. Y te dicen t está en los reales. Y listo. Nunca te explican que es un parámetro. Y así nos dimos cuenta en todos los libros que observamos, que nunca se hace una mención explícita de los parámetros en todo el espectro de contenidos de la educación en México. Espero haberte respondido a esa pregunta. Si quieres, comenta sobre ello o te respondo las otras dos preguntas de una. No, pues nada más con respecto a eso. Entonces, por lo que estoy entendiendo, parámetro, buscaban como que la palabra directamente parámetro y no había. Pero entonces, digamos, cuando ustedes empezaron su búsqueda, ¿qué esperaban encontrar, digamos, como para poder privilegiar el término de parámetro? O sea, digamos, ¿qué hubieran dicho? No, sí se está mencionando. O sea, ¿qué hubieran dicho o qué hubieran leído que les dijera, no, sí, el término de parámetro sí está siendo abordado, especificado, etcétera? Sí, nosotros como tal buscábamos que mínimo dijera, bueno, esto se llama parámetro. Este parámetro tiene determinada característica. Lo podemos utilizar de esta manera. Más que nada buscamos algo así, pero sabíamos que no lo íbamos a encontrar. Porque es como las variables, por ejemplo. La variable nunca se define en los libros de matemáticas de álgebra, por ejemplo. Se enseña y se sabe cómo funciona más o menos, pero nunca se caracteriza como tal también. Y fue lo que encontramos. No encontramos alguna caracterización, explicitación del parámetro en ningún libro. Lo que nos llevó a esta problemática y a intentar dar alguna conceptualización de ella. Porque en la matemática educativa sí se han hecho caracterizaciones del parámetro. No muchas, pero se han hecho. Okay. Bueno, voy a intentar responder a las otras dos preguntas. En la primera pregunta me cuestionaba sobre los profesores que privilegiaban más sobre las estrategias o las soluciones, ¿verdad? Bueno, te comento que en un primer inicio no les presentamos a los profesores
problemas de sistemas 2x3 o 3x3, sino que indagamos con ellos. Más que nada, tuvimos un diálogo con ellos sobre cuáles eran sus antecedentes. Ahí nos dimos cuenta que los profesores solamente trabajan con sistemas cuadrados, que lo que privilegian más en su práctica docente es los métodos, más que nada, los métodos de resolución. La solución como tal, la expresión ya de la solución, como que no lo utilizan tanto, porque no tienen problemas, por así decirlo, contextuales, que le den un significado, que le den un sentido, que le den una etiqueta a esa solución. Por lo cual ellos simplemente privilegian los procedimientos. Se centran simplemente en los procedimientos para resolver los sistemas. Nos dimos cuenta también que los profesores privilegian en particular el método gráfico, que para ellos es más fácil utilizarlo, el método gráfico. Y con respecto a la segunda pregunta sobre cuál fue la concepción de los profesores al finalizar esta experimentación, por un lado fue la más importante, la más interesante, que creo que fue la que nos gustó más, fue este cambio de concepción de los profesores, porque cuando hicimos la indagación con ellos sobre las infinitas soluciones, primero en los sistemas normales que ellos conocen, los cuadrados, y en R2, ellos comentaban que por lo general ellos no resolvían este problema, que muchos no lo habían visto. Por ejemplo, hubo una profesora que no lo había abordado aún, el de las infinitas soluciones, y otras profesoras mencionaban que cuando llegaban a este caso, pues no lo resolvían, porque en ocasiones llegaban a una contradicción algebraica al resolverlo de manera algebraica. Otros decían que simplemente lo veían como dos rectas superpuestas, pero hasta ahí no le daban un significado a las soluciones infinitas. Que al finalizar la experimentación con ellos, fue interesante ver cómo ellos, por un lado, ya podrían utilizar y abordar este caso de infinitas soluciones. Por otro lado, tuvieron un cambio de concepción con respecto al infinito. Dado que esa fue otra cuestión también que no comenté, pero que es cuando los profesores se encuentran con el concepto de infinito. Hay un quiebre ahí con ellos, de comprensión sobre el infinito, y más en sistemas de ecuaciones lineales. Entonces encontramos que ellos encontraron a partir de la propuesta una forma de manipular ese infinito, que antes no era manipulable para ellos. También otro resultado que encontramos con respecto a esto fue que los profesores ya no privilegiaban tanto la resolución, los métodos de resolución de los sistemas, sino que se centraron más en la solución, darle sentido a la solución, al conjunto solución que ellos obtenían. En este caso, por medio y gracias a los problemas contextuales. Ahí espero haberte respondido, Natalia. Sí, muchísimas gracias, Enrique. Y nuevamente, pues muchas gracias por la presentación. Gracias, Natalia. Muchas gracias, Natalia, por la participación y a Enrique por la respuesta. Pues me parece que no hay como muchos comentarios en Facebook, entonces no sé si alguien quiera continuar aquí. Ok. Listo, sí, Evelyn. Gracias. Gracias, Enrique, por la presentación. Mi pregunta es breve, pero me surgió como una duda acerca de la población que se tuvo, porque noto que la población son personas o profesores de 24 a 30 años, o sea, es decir, profesores jóvenes. Entonces, mi pregunta va por ese sentido. ¿Por qué se seleccionó así la población? O sea, fue algo en particular que fueran jóvenes por este asunto, bueno, lo relaciono que se usó tecnología
Entonces, no sé si tuvo algo que ver o cómo fue la selección de esta población. Gracias. Gracias, Evelyn. Fíjate que una fue suscitado a raíz de la pandemia, porque en un inicio pretendíamos hacer la investigación con estudiantes de bachillerato. Sin embargo, por la pandemia no tuvimos fácil acceso a ellos. Sin embargo, tuvimos acceso a una cantidad de profesores que llegué a conocer yo en mi formación como en la licenciatura como matemático educativo. No eran amigos, así, no eran conocidos. Entonces, por un lado también hice invitación a profesores de distintas edades, también profesores ya 40, 50 años o con 30 años de experiencia. Sin embargo, no se mostraron dispuestos a participar. Quizá por un lado lo siento que fue por la cuestión de que se iba a videograbar todo. Quizá a veces los profesores se iban a sentir quizá atacados o juzgados, no lo sé, podría ser un factor, pero por otro lado también queríamos tener una muestra amplia, desde secundaria hasta si se podía, educación superior. Y te hice una invitación a distintos profesores, y los que respondieron rápido y sin problemas fueron ellos, los profesores jóvenes, por así decirlo, fueron los que respondieron fácilmente y estuvieron dispuestos a que los videograbara, porque también consideré esas cuestiones éticas con ellos. Les comenté, se va a videograbar la sesión, los datos van a ser totalmente anónimos, todo va a ser con el sentido de no atacar ni juzgar a los profesores. Y creo que también fue un aspecto muy importante, que eran jóvenes y que estaban dispuestos a que les mostrábamos algo nuevo, porque no les queríamos enseñar tampoco. No era el sentido de la investigación, enseñarles a aprender y después hacerles un examen. No, simplemente era presentarles nuestra propuesta y ver si ellos la adoptaban y qué les parecía, más que nada. Una de las cuestiones importantes fue que les dijimos que al último, que qué pensaban de esto, si ellos lo llevarían a su práctica docente, si llevarían esta propuesta a su práctica docente. Y fue increíble porque todos dijeron que sí, sin dudarlo, desde secundaria hasta superior, les gustó mucho y dijeron que todos ellos estaban dispuestos a llevarlo, que es una cuestión que también tengo que abordar, quizá volver con ellos y ver si ellos lo proponen o trabajar con ellos y observar cómo lo proponen y cómo a partir de cómo ellos le dieron sentido y significado, cómo ellos se lo proponen a los estudiantes y si los estudiantes lo comprenden. También sería bonito hacer eso. Queda bonito. Pero sí, más que nada fue eso, por la pandemia y porque fueron los que estuvieron dispuestos, más que nada. Porque sí se dio una invitación amplia a profesores y profesoras con muchos años de docencia. Gracias, Enrique, por la respuesta. Y sí, sería interesante eso que mencionas, ver cómo lo ponen ahora ellos en práctica, ¿no? Gracias. No, gracias a ti, Evelyn. Muchas gracias, Enrique. Gracias, Evelyn. Sí, Sharon, adelante, por favor. Sí, gracias, Saraí. Gracias, Enrique, por la presentación. La verdad, sí, no es la primera vez que te escucho, sí, ya van varias veces y siempre me gusta escuchar sobre tu trabajo. Una de las preguntas que me surgió igual con lo que estaba comentando Evelyn, si has pensado en algún momento investigar, por decirlo así, cómo los estudiantes aprenden dada esta instrucción de los profesores con los que trabajaste, por ejemplo, que sean estudiantes que
que sean estudiantes de los profesores a los que les aplicaste esta investigación. Y si fuese así, si se podría hacer alguna comparación con estos estudiantes o con estudiantes que tú le des la instrucción, comparándolo con los estudiantes que los profesores a los que se les aplicó esta investigación, que ellos den la instrucción. Entonces sí se podría hacer esta comparación entre dos grupos diferentes y cómo se podría llevar a cabo esta investigación. Gracias, Sharon. Es muy interesante lo que menciona Sharon, me puso a pensar mucho, porque se podría hacer en un experimento, quizá, teniendo un grupo control y un grupo experimental. El grupo experimental podría ser el de la profesora con sus alumnos y otro podría ser yo con otros alumnos, por ejemplo. Pero por otro lado me pongo a pensar también que la profesora sería mejor de observar, bueno, presentarse a la profesora y que la profesora lo presente a los alumnos, se los enseñe. Sería más bonito porque la profesora conoce las necesidades y conoce a sus alumnos. Más que si yo fuera, por ejemplo, con su alumno a presentarle esta propuesta. Porque quizá la profesora ya tiene más tacto, los conoce bien, sabe cómo llegar, cómo abordarles, cuáles son sus características, cómo ellos aprenden mejor, si les gusta más el terreno gráfico, lo algebraico, de qué manera presentárselo, si ir más lento, más rápido, a su ritmo. Creo que sería más bonito observar a la profesora cómo le presenta esta propuesta que si yo se las presento a ellos. Creo que daría más resultados, arrojaría más resultados más significativos, creo que si yo lo hago. Que también si lo hago, creo que también daría resultados sí, significativos, pero sería interesante porque ahí, por un lado, podemos abordar dos cuestiones. Por un lado, la propuesta y por otro lado, cómo la profesora enseña determinado tema, ¿no? En este caso, los sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, en ese sentido, también podríamos observar las concepciones de la profesora al enseñar, cómo lo enseña, que sería bonito también. Me pone a pensar que hay cuestiones que por dónde investigar todavía hay mucho que hacer, así que gracias, Chalo. Espero haberte respondido. Muchas gracias, Sharon. Gracias, Enrique, por la respuesta. Vamos a esperar a ver si alguien más quiere participar. Bueno, pues creo que es todo. Entonces vamos a continuar con la lectura del diploma, por favor. Entonces voy a compartir yo mi pantalla ahora. Perfecto, entonces voy a dar lectura al diploma para Luis Enrique. El Centro de Investigación de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento a el maestro en ciencias Luis Enrique Hernández Zavala, por la conferencia Los parámetros en los sistemas de ecuaciones lineales con infinitas soluciones.
impartida en la edición 160 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, el 21 del mes de abril del 2022, con la firma de la coordinadora, que es la doctora Rosa María. Entonces, pues se lo vamos a hacer llegar a Luis Enrique. Y por último, hay un anuncio que quisiéramos compartirles y recordarles que si tienen algún anuncio o algo importante compartir a la comunidad, pues nos hagan favor de hacerlo llegar al correo al siguiente correo. Ahorita se los presento. Perdón. Entonces, es el segundo foro de experiencias docentes en ciencias básicas para la formación de ingenieros, y los trabajos se están recibiendo hasta el 27 de abril. Del 9 al 13 de mayo se dan resultados del arbitraje, y entre el 23 y 31 de mayo hay como unos resultados especiales, como para ciertas ponencias como con consideraciones o condicionadas, algo así. Y del 1 al 10 de junio está el registro para el evento, y pues el 16 y 17 de junio sería el evento. Por si a alguien le interesa, estas son las fechas. Y bueno, tenemos la convocatoria si quisieran que se las hagamos llegar. Muchas gracias, Luis Enrique, por tu ponencia. No sé si alguien más quiere agregar algo. ¿O tú? No, agradecer más que nada al comité y a todos por estar presentes. Les agradezco, muchas gracias por escucharme, y qué buenas preguntas y qué buenas reflexiones. Muchas gracias y esperemos vernos pronto ya en presencial. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues voy a proceder a hacer la toma de la foto para quien quiera prender su cámara. Entonces, ok, ¿listos? 1, 2, 3. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes y por sus participaciones. Nos vemos el siguiente jueves.